El acuerdo Trump-Netanyahu le dio a Israel lo que más quería, la liberación de todos nuestros rehenes vivos. Más allá de eso, el propio acuerdo no es perfecto. Nada en la política lo es. Con las circunstancias actuales, es la mejor opción para acabar la guerra. ¿Pero realmente está terminando? Puede parecer tan simple como 1, 2, 3, pero ten en cuenta que hay una oscuridad mayor que la que combatimos acechando en el fondo. Hola, soy Daniel Simán, gracias por acompañarme aquí en Straight Up en los estudios JNS en Jerusalén, Israel. La política y la diplomacia no son magia, son procesos que deben ser probados y evaluados con el tiempo. El acuerdo de Trump es para el largo plazo. Ofrece evaluación, valoración periódica y apego a las realidades para avanzar con sus objetivos. La sociedad occidental está moldeada por el consumismo. Ha sido programada para la inmediatez. Anhelamos satisfacción a corto plazo, resultados instantáneos. Queremos resultados ahora, satisfacción ahora, paz ahora, gratificación inmediata. Todos podemos hacer aritmética básica. 1 más 2 es igual a 3. Pero pocos de nosotros tenemos la paciencia incluso para el álgebra más simple, donde la respuesta no es visible y las variables tardan en revelar su significado. Buscando inmediatez, dejamos atrás el juego a largo plazo y la paciencia para construir, defender y resistir. Esto es un problema, ya que no estamos solos en el escenario mundial. El mundo islámico también está involucrado. Por lo tanto, si lo entendiste, mi alegoría del álgebra. A diferencia de Occidente, el Islam actúa de forma silenciosa y paciente buscando la supremacía global. Los sucesos en Israel se relacionan con hechos globales. El objetivo de nuestros enemigos sigue siendo la aniquilación de Israel, pero por otros medios. El periodista israelí Eldad Beck, a quien ya entrevisté antes en este programa, hizo un análisis contundente en redes esta semana sobre el proceso de inversión usado contra los judíos por generaciones. La inversión política y moral, un proceso histórico que hizo posible el Holocausto, y cómo eso está siendo utilizado como arma una vez más hoy en día contra nosotros. Eldad describe que el Holocausto no surgió de la nada, fue precedido por años de demonización, propaganda que despojó a los judíos de su humanidad. Los perseguidos fueron presentados como perseguidores. Las víctimas del odio hacia los judíos fueron retratadas como belicistas, conspiradores globales, la raíz de todo sufrimiento. Y después de que ocurrió el Holocausto, la inversión continuó. Se culpó a los judíos de su propia destrucción. Se les acusó de exagerar la magnitud de su sufrimiento, de inventar el Holocausto para robar tierras, e incluso de cometer ellos mismos un holocausto. Esta táctica de inversión sigue vigente y es la base de una campaña global contra Israel. El movimiento masivo para liberar Palestina no se trata de coexistencia, se trata de despojar a Israel de su dimensión humana, presentar al Estado judío como un monstruo genocida y volver a retratar a sus atacantes como las víctimas. Eldad concluye que este es un proceso de ablandamiento psicológico de la opinión global para la siguiente fase, la preparación para el desmantelamiento del Estado judío. Quienes impulsan esta inversión no son solo activistas marginales o troles anónimos, también académicos, medios y élites sociales. Junto a multimillonarios islámicos, estados y herederos de imperios del terror, Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, dejó a su hija una herencia de $8.000 millones. $8.000 millones. ¿Cómo un terrorista acumula tanto dinero? Yasser Arafat, como Abu Mazen hoy en día, y todas las figuras importantes de Hamas y los terroristas islámicos, la industria del engaño se benefició del sufrimiento de su gente y la credulidad de Occidente. Al igual que Salah Ali Jafrawi, tal vez lo conozcas como Fafo, utilizó redes sociales y una marca tipo Hollywood, llamada Pallywood o Gazawood, para aprovechar la culpa de Occidente. Recaudó $10 millones en donaciones, supuestamente para un hospital de Hamas en Gaza. Luego se jactó en árabe en línea sobre cómo engañó a los donantes idiotas, celebrando que el dinero fue a parar a su bolsillo. Hamas lo mató, no porque le mintió a Occidente, sino porque se quedó con el dinero que era de ellos. La izquierda ve al Islam como aliado moral, la derecha como socio financiero, y ambos son ingenuos. Los islamistas aceptan las ganancias, pero solo como medio para lograr la supremacía islámica. Israel es su principal medio. Infiltraron y distorsionaron el pensamiento liberal occidental. Ahora están haciendo lo mismo con el capitalismo, usando los valores occidentales para ganar influencia. ¿Esta es la maquinaria contra la que estamos luchando?
un movimiento que explota la polarización occidental de izquierda contra derecha para avanzar su propia agenda? Se aprovecha de la superioridad moral de la izquierda y tienta los deseos financieros de la derecha. Juega con ambos bandos y lo hace muy bien. Qatar, que apoya a Hamas y la demonización de los judíos en Occidente, es patrocinador de un acuerdo de paz permanente negociado por el presidente Trump. Como con Turquía, no les han pedido renunciar a su odio ni los han hecho responsables. Y aún así les confían el futuro del acuerdo. Un acuerdo que, si no somos estrictos con la implementación de sus diferentes fases, podría volverse en contra del Estado judío. Depende de Israel que la conferencia Sharm al-Sheikh de 2025 no repita lo de 1938. Múnich, el 7 de octubre, demostró al mundo árabe musulmán que, incluso con recursos limitados, la existencia de Israel puede ser sacudida. Ese día, maldito, se ha vuelto mitológico, un símbolo de esperanza para quienes sueñan con la destrucción de Israel. No, la guerra de los últimos 2 años no ha terminado, sigue adaptándose. Pero por otro lado, incluso ante una amenaza existencial, ha surgido algo extraordinario. Entre los que sufrieron directamente, los rehenes del enemigo islámico, presionados para abandonar su fe en cautiverio, observamos una reafirmación significativa de su identidad judía. Ellos describen cómo, mientras estaban en los túneles, se aferraron a la oración, a las leyes kosher, al Shabbat, a recitar la oración de Filim cada mañana y se mantuvieron firmes en su negativa a convertirse. Entre nuestros soldados también vimos una silenciosa aceptación de los símbolos judíos. Entre el público israelí crece el respeto por nuestra herencia. Una minoría ruidosa, apoyada por los medios, sigue aferrada a sus ideales hedonistas de izquierda, inmutables, sin cambios, como si el suelo no hubiera temblado bajo sus pies. Y esto no es solo un fenómeno israelí, es uno occidental. La izquierda marxista radical y el Islam político, enemigos del liberalismo occidental, se han unido para debilitar las bases que hicieron fuertes a las sociedades libres. Atacan la fe, la familia, la tradición y la identidad porque saben que son los pilares que permiten enfrentar la tiranía. La izquierda y su obsesión por deconstruir cada norma ha vaciado el núcleo moral de la civilización occidental. Han vaciado de significado la religión, el orgullo nacional y la familia nuclear, así como la idea de que hay cosas que vale la pena defender. Mientras tanto, los islamistas aprovechan este vacío. Ellos usan el relativismo moral para ocultar sus ambiciones supremacistas tras el discurso de los derechos humanos. Ellos utilizan la culpa occidental como arma, se infiltran en nuestras instituciones y usan nuestras libertades para desmantelar nuestras defensas. La verdadera supervivencia exige paciencia, proceso y disciplina. Los enemigos de la libertad entienden esto. Ellos juegan a largo plazo. Trump y su administración, Netanyahu y su gobierno, ellos también entienden esto y se están enfocando en el largo plazo. Y si no volvemos a aprender a pensar a largo plazo, a construir, no solo a reaccionar, perderemos más que guerras. Perderemos la capacidad de siquiera reconocer por qué vale la pena luchar. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Recordamos que nuestra identidad religiosa y nacional no es un lujo, es un escudo, que los valores no son una abstracción matemática, sino la columna vertebral de la resiliencia. Así como invierten la realidad respecto a los judíos, nuestros enemigos quieren confundir nuestra conciencia y paralizar nuestra voluntad, esperando nuestro colapso. Pero nunca debemos olvidar quiénes somos. Esta guerra no solo se libra en los campos de batalla, es una batalla en la que cada uno de nosotros está participando. Por la verdad, por la identidad y por la civilización occidental, Israel es solo la primera ficha de dominó. Entonces, hablando sobre el Islam, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué está haciendo? Todos tenemos ideas diferentes, pero creo que debemos enfocarnos más en lo que realmente se trata. Y pensé que no hay mejor persona que el experto, hasta donde sé, en el tema. Es el Dr. Mordechai Kedar, seguro muchos de ustedes ya lo han visto o escuchado. El Dr. Kedar es de la Universidad Bar Ilan, un experto en Islam y en el Medio Oriente. Y me gustaría esta mañana hablar con él sobre el Islam. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde vamos aquí en el Medio Oriente? ¿Y cuáles son sus opiniones sobre este asunto? Así que Shalom Mordechai, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Así que empecemos con lo más importante en este momento, el acuerdo, el pacto que está ocurriendo. ¿Cómo lo ves?
¿Compartes el optimismo que al menos están expresando Trump y su gente e incluso el gobierno israelí? Bueno, hay una regla en la sociología organizacional que dice que mientras más partes estén involucradas en un proyecto, menos probabilidades hay de que ese proyecto llegue a su fin. Un buen final, solo para explicar, si una parte está involucrada, significa que tú estás haciendo algo. La posibilidad de que lo termines es del 100% porque tú decides y mientras sigas con este proyecto, se cumplirá. Si hay dos, la posibilidad es del 50%. ¿Por qué? Cada una de estas dos partes puede decidir renunciar y vivir y sabotear el proyecto. Si tienes 10 socios, la probabilidad es del 10%, porque cada uno tiene la oportunidad de sabotar el proyecto. Así que esa es la regla. Cuantas más partes haya, mayor será la probabilidad de que este proyecto no se lleve a cabo. Cuando hablamos de Gaza y el acuerdo que los estadounidenses tan amablemente presentan, puedes ver como, no sé, 6, 7, 8 partes, ya sabes, participando en esto. Israel por un lado y Hamás por el otro, ambos deben acordar algo. Egipto, Arabia Saudita, Emiratos, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía. Y no estoy seguro de que esta sea toda la lista. Cada uno tiene sus propios intereses, con sus propios objetivos, tiene su propia ideología y a veces hay conflictos dentro de este grupo. Por ejemplo, existe el grupo turco-catarí. Están dispuestos a preservar el dominio de Hamás sobre Gaza. Lo están diciendo claramente y harán todo lo que puedan para perpetuar el dominio de Hamás sobre Gaza. Tiendo a creer que Arabia Saudita y los Emiratos están totalmente en contra, porque desde el punto de vista de principios, la hermandad musulmana y Arabia Saudita son enemigos. A esto, los Emiratos comparten la idea con Arabia Saudita. Así que por un lado tienes a Qatar y Turquía que harán todo lo posible para preservar el gobierno de Hamás sobre Gaza, mientras que Arabia Saudita y los Emiratos harán todo lo posible para expulsar a Hamás, especialmente de las posiciones de poder. Y a esto Israel con sus propios intereses y a esto Estados Unidos con sus intereses. Así que cuando pones en un mismo escenario tantos intereses en conflicto, realmente tienes que rezar por el éxito de esta estructura, que en mi opinión llegará a algún tipo de conflicto dentro de Gaza, ya sea entre Hamás y algunos partidos como Arabia Saudita y los Emiratos que quieren expulsarlos, o entre los socios, es decir, entre Turquía y Arabia Saudita, o entre Qatar y los Emiratos, sobre cuáles son los objetivos y cuál será el papel de Hamás mañana, literalmente mañana. Y por eso, en mi humilde opinión, esto no tiene ninguna posibilidad de éxito. Y después de un tiempo, cuando algunas partes vean que no pueden lograr los objetivos, simplemente se retirarán. Estados Unidos se hundirá en otros problemas, como en China, Ucrania, lo que sea, y la atención de la administración se desviará hacia otra área del mundo. Y todo el tema de Gaza seguirá en ruinas como está por quién sabe cuántos años más. Esa es una evaluación precisa de la situación, e Israel fue inteligente al unirse. Y además, para empezar, recuperamos a nuestros rehenes. Pero más allá de eso, porque hay tantas ideas y posturas contradictorias entre los propios árabes, simplemente tenemos que mantenernos al margen y esperar, y no ser vistos como los que intentan interrumpir esto. Y eso funciona a nuestro favor. Pero tengo curiosidad, y creo que muchos de nuestros espectadores también. ¿Por qué vinieron todos los árabes aquí de repente? ¿Es solo por la personalidad de Trump o había algún tipo de razonamiento detrás de esto? Esto se anunció 2 semanas antes. Tuvieron esta reunión de todos los países árabes después de que atacamos a Qatar.
Y estaban hablando de crear una especie de OTAN, una OTAN árabe islámica. De repente ya no están hablando de eso. Entonces, ¿qué los llevó a este acuerdo mientras tanto? Mira, entendieron que la naturaleza de la administración estadounidense actual es totalmente diferente en comparación con las administraciones anteriores, incluso con la administración de Trump en su primer mandato. Ellos entienden que esta administración está trabajando para tener éxito, no mañana, hoy. Los plazos de esta administración son muy cortos. Ellos quieren Minsk, Trump y sus asistentes quieren ver resultados hoy, no mañana, hoy. Esto es, ante todo, totalmente contrario a la cultura de Medio Oriente. Medio Oriente, la cultura del desierto. El desierto no va a ninguna parte. El clima en el desierto occidental mañana será igual que hoy. La falta de agua mañana será igual que hoy. No hay nada por lo que apresurarse. No hay razón para apresurar tus pasos porque de todas formas te vas a quedar en el desierto. Así que la mentalidad de Medio Oriente es que se toman un descanso, se sientan a un lado, descansan y dejan que el tiempo pase. Él, Donald Trump, piensa desde un punto de vista totalmente, absolutamente opuesto. Él quiere todo ahora. Ahora, ¿por qué? Porque esto es lo que él quiere. Quiere todo al instante. Quiere que todo se logre de inmediato. Como en una hora, no más de una hora, él les da a las partes. Vayan, hagan su tarea y vengan a mí en una hora. La solución. Y mira, podría ser superficial, podría ser ineficaz porque realmente no abordas los problemas de la manera en que se necesita. Pero él quiere ver resultados. Así que los partidos crean resultados, hacen apariencias. Si están avanzando con él, están de acuerdo con todo. De lo contrario, vas a tener problemas. Y llegan a la arena muy, ya sabes, de una manera muy urgente. Y ahora vamos a resolverlo. Veamos cómo podemos darle la solución a Trump o cocinar el pastel que él quería comer. Así que, y por eso, en mi humilde opinión, se están poniendo demasiados intereses en conflicto en este pastel. Que no hay manera de que este pastel sea comestible al final del día. Pero al menos él tiene la buena sensación de que logró la paz en 8 escenarios del mundo, o como fue recientemente. Por supuesto, tiene una nuez muy difícil de romper, y este es el conflicto entre Putin y Zelensky. Pelea o guerra. No estoy seguro de que él lo vea como Rusia-Ucrania. Creo que para él es mucho más personal, un problema de guerra personal entre Putin y Zelensky, en mi humilde opinión. Pero sí, porque si reduces la guerra de una guerra entre Rusia y Ucrania a una guerra entre dos personas, solo mete a estas dos personas en una habitación, dales de beber, y si quieren ir al baño, deben firmar un acuerdo de paz antes y se les dejará salir al baño. Entonces, esta es más o menos la forma en que él intenta jugar el juego internacional para lograr la situación. Que para noviembre de 2026, en las elecciones de medio término, él se presentará ante los votantes estadounidenses y les mostrará un mundo totalmente diferente comparado con el mundo que recibió de Biden 2 años antes. Para mostrar, está bien, ahora voten por mí, por los miembros de mi Congreso y mis senadores, porque son elecciones de medio término. Elecciones. Para no convertirme en un presidente sin poder. Bueno, creo que esto es... No sé a dónde quiere llegar ni cuáles son sus intenciones. Quiero enfocarme en lo que ocurre aquí. Creo que es una buena oportunidad para aprovechar su disposición y ganas de llegar a un acuerdo. ¿Y los cambios que han ocurrido en Medio Oriente? Y creo que estarás de acuerdo en que ha habido cambios tectónicos en Medio Oriente durante los últimos 2 años. El tema principal que al menos ellos decían fue el tema durante los últimos 77 años, siempre fue, o más bien desde la Guerra de los 6 días, el llamado tema palestino. ¿Sientes que el otro día escuché a árabes diciendo eso? ¿Que eso ya no es el tema más importante? ¿Ves que están ocurriendo cambios alrededor de eso en este momento? ¿Habrá resolución para esto primero en Gaza y después en Judea y Samaria?
Antes de pasar a los aspectos más amplios del Islam, quiero saber si, en tu opinión, está ocurriendo algún cambio aquí. ¿Existe alguna dirección que haya cambiado la forma de pensar, al menos en los últimos 30 años desde Oslo? Bueno, no hay duda de que la guerra en Gaza trajo dos, yo diría, incluso aspectos contradictorios. Resultados. Uno es solo para recordarte cómo vivía Israel hasta la guerra, como un estado atemorizado. Teníamos mucho miedo del arsenal de misiles en Líbano, 150,000 misiles. Algunos de ellos son precisos. O misiles precisos. Teníamos miedo de Gaza y teníamos miedo del Hezbollah, de, como recuerdas, 3 drones que tomaron fotos de la plataforma Karish, en realidad hicieron que la PID firmara la frontera marítima con Líbano, e Israel tenía miedo de Irán. Israel temía a las milicias en Siria, Irak y Yemen. Y al final de los 2 días, 2 años de guerra, atacamos a Irán sin ninguna restricción. Destruimos las armas estratégicas de Hezbollah. Destruimos a Hamas casi por completo. De todos modos, los hutíes están lamiéndose las heridas. Siria ya no está en la lista de los aliados iraníes. Las milicias en Irak hoy están sin armas. Así que definitivamente Israel logró cambiar dramáticamente el Medio Oriente, de un Medio Oriente bajo la amenaza chií-iraní a un Medio Oriente libre de amenazas iraníes, o casi totalmente. Pero ahora lo que puedes ver es que el eje sunita surge de entre las ruinas. Turquía, Qatar, Arabia Saudita, Egipto, todos estos son actores sunitas. Ahora empiezan a tomar el control de lo que Israel dejó en Medio Oriente. Porque como no hay vacío político, aquí están, son absorbidos por este vacío que Israel creó y ahora están tratando de controlar el lugar. Sin embargo, tienen conflictos. Qatar y Turquía por un lado, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos por el otro lado. Y ahora las tensiones entre estos dos bloques o subbloques están compitiendo entre sí en Gaza. Gracias a que les permitimos venir a Gaza después de que tratamos con Hamas de la manera en que lo hicimos. Así que estos son los cambios tectónicos de Medio Oriente. No tengo idea a dónde llevará esto, porque podría llevar a una situación en la que Gaza se convierta, tal como sueña el presidente Trump, en un estado pacífico, una tierra pacífica con un gran puerto que pueda servir como corredor entre Oriente y Occidente. Sí, y esto es un buen, digamos, cumplimiento de un sueño del que Israel definitivamente podría beneficiarse e incluso tal vez ser parte de él. Sin embargo, si volvemos a la teoría de demasiados cocineros y uno solo en la cocina, si esto no funciona, Gaza permanecerá en ruinas por quién sabe cuántos años. Seguirá igual, tal vez incluso con Hamas u otros militantes controlando el lugar. Seguirá siendo miserable. Un pedazo de tierra que nos exportará problemas, tal vez también a Egipto. Y este también es un escenario posible. Así que esto también podría ser resultado de lo que pase hoy. La administración de Menkran o será cambiada o entrará en el segundo mandato. No tengo idea. Así que tenemos que estar preparados para todo tipo de escenarios con respecto a Gaza. E Israel debe saber cómo comportarse en Judea y Samaria de una manera que no nos lleve a la misma situación que Gaza. Y esta es, creo, la conclusión más importante que debemos sacar de lo que sucedió en los últimos 2 años en Gaza. Mientras el lugar esté dirigido por cualquier ideología, ya sea una ideología nacionalista como la Organización para la Liberación de Palestina o una ideología islámica como la de Hamas, ambas ideologías están totalmente en contra de la mera existencia del Estado de Israel. Y por eso existen organizaciones terroristas activas como Hamas,
u organizaciones terroristas que están esperando la oportunidad, como la Organización para la Liberación de Palestina, pero son grupos terroristas. Israel tiene o debe avanzar en otra cosa, que le quitará el piso tanto a la Organización para la Liberación de Palestina como a Hamás. Y esta es la solución del Emirato. Significa establecer un Emirato en Hebrón para los clanes de Hebrón. Y este Emirato podría ser como Dubái o Abu Dhabi. Otro Emirato en Nablus para los clanes de Nablus, que son clanes diferentes. Otro en Ramallah, otro en Jericó, otro en Tulcam y Carquilia y Jenin también. Mientras que Israel debería permanecer para siempre en las zonas rurales, anexarlas a Israel con el 100% de lo que ellos llaman los asentamientos. Y todos estos emiratos serán totalmente independientes o tendrán autonomía. Este punto debe decidirse, y si quieren tener una federación, que tengan una federación. Esto significa que la autoridad palestina podría convertirse en una federación o en una estructura federal siempre y cuando no tengan continuidad territorial. Y cada uno tiene acuerdos con Israel sobre importación, exportación, suministro de agua o alcantarillado, electricidad. Lo que necesiten, Israel estará con ellos en un acuerdo de paz. Los clanes de Hebrón ya anunciaron que quieren un emirato en Hebrón que se unirá a los acuerdos de Abraham según su grado. A diferencia de la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina, que están totalmente en contra de los acuerdos de Abraham, igual que Hamás. ¿Hay apoyo para esto entre, digamos, los Emiratos, por ejemplo, que son parte de los acuerdos de Abraham? ¿Apoyarían algo así o no quieren tocarlo en este momento? ¿Quién? Los Emiratos, ¿no? Los países que forman parte de los acuerdos de Abraham. ¿Aceptarían esto o prefieren que dependa de... Los palestinos dicen... Los clanes de Hebrón no tienen nada que ver con los clanes de Nablus o Jericó. Tienen una cultura diferente, un idioma diferente, incluso una mentalidad diferente, intereses diferentes y necesitan cuidar de sí mismos. Y esto es exactamente igual que Dubái, Abu Dhabi, Kuwait y Qatar. Cada uno fue establecido según los planes locales y están administrando el lugar para el bien de los clanes y el bien de todos los demás. Y esta es la misma idea que quiero implementar en Judá y Samaria, en cada ciudad. Y esto les dará una buena vida y también nos dará seguridad y una buena vida a nosotros. Bueno, eso suena prometedor. Y creo que la dirección que hemos tomado en los últimos 2 años tal vez está fortaleciendo esa dirección. Quería tomarme un momento, y porque el tema del Islam es más grande que solo Medio Oriente. Sabemos que existen diferencias entre ellos. Mencionaste a los chiitas y a los sunitas, los diferentes aspectos nacionales de esto. Pero cuando se trata de Europa, por ejemplo, o de cómo se están expandiendo en África y ahora también en Estados Unidos, ellos solo buscan la supremacía del Islam. Hay diferencias entre ellos, pero no las están trayendo. Quizá tú tengas más experiencia que yo en esto. Quizá no lo veo en lo que ocurre en Europa, pero ellos tienen un objetivo para Europa. ¿No es un movimiento inocente ahí? ¿Puedes elaborar sobre eso? Para nada. La migración a las tierras de los infieles es una de las facetas de la yihad. La yihad en realidad es un concepto muy amplio que tiene como objetivo que el mundo de Alá, el Supremo, y los mundos de los kufar, es decir, los infieles, estén bajo él. Este es el objetivo o meta filosófica de la yihad. Podría ser la yihad por la espada, que es como decimos, ya sabes, bombardeos y todo eso, pero la yihad también puede ser por otros medios, como la dawah, que significa invitar a la gente al Islam, difundir el Islam mediante la dawah. Sea amable, sea amable. Por migración, por tasa de natalidad. Una alta tasa de natalidad es otro tipo de yihad para expandir el Islam sobre las tierras que aún no son islámicas. Yihad académica, lo que vemos en los campus que está apoyado por Qatar, yihad de incendio,
Cuando queman iglesias, sinagogas, arboledas, lo que sea, ya sabes, así, yihad de incendio. Existe la yihad económica. El boicot, desinversión y sanciones es parte de la yihad económica, que ya sabes, se ha discutido en la Sharia durante cientos de años. ¿Cómo puedes gestionar la yihad a través de la economía o por medios económicos? Y hay todo tipo de yihad, como la yihad mediática. Al Jazeera, por ejemplo, según su propia definición, es una yihad mediática para reclutar personas a la yihad a través de los medios de comunicación o las redes sociales. Eso también es una forma de yihad. Todas estas facetas son diferentes caras del yihad. Así que, dado que hay una interpretación del yihad en la que cada musulmán, donde sea que esté, quien sea y donde viva, debe llevar a cabo el yihad de la manera que puedan hacerlo, ya sea boicoteando productos israelíes, estadounidenses u otros productos de los infieles, no comprándolos para debilitarlos financieramente. O incluso rezar por el éxito de los yihadistas es parte de la yihad. Rezar, dices, rezar Rezar, sabes que alguien rezará a Alá. justo en las calles. Lo que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos y en Times Square, pero todos están afuera en esto, ¿sabes? Ahora tienen más mezquitas en el mundo occidental que nunca antes, y aún así siguen saliendo a las calles. Esto no es inocente. Este es un paso deliberado de su parte para mostrar su supremacía. Que están tomando la esfera pública como parte de la expansión del Islam y la conversión. El dar al harb en dar al Islam. Por medios pacíficos no es necesario matar a nadie, solo esperar una generación. Y de todos modos, ellos no van a ningún lado porque no traen hijos al mundo. Y sabes, ellos tienen tiempo. Podría tomar 10 años, 20 años, 30, 40, 100. No hace diferencia. Porque hay un verso en el Corán que dice, Inna Allah ma sabirim. Alá está con aquellos que tienen paciencia. Y ellos tienen paciencia. Pueden, ya sabes, hacerlo en 10 años, en 100 años. Realmente no hace ninguna diferencia. Así es como ellos ven el futuro de Europa como un futuro islámico, al menos Europa occidental, donde pueden entrar, quedarse y establecerse en grandes cantidades, y también en los Estados Unidos. Sí, está pasando ahora. Una y otra vez que los objetivos de la hermandad musulmana en los Estados Unidos son islamizar a los Estados Unidos de América. De nuevo, podría tomar muchos años, pero esta es la dirección, este es el objetivo. Y hay suficientes pruebas, documentos que se encontraron, videos en los que hablan sobre convertir a los Estados Unidos al Islam. Debemos creerles porque dicen lo que piensan y piensan lo que dicen. La gente olvida que lo experimentamos ya sea directamente en el siglo pasado o a través de nuestros abuelos, etc. Este es nuestro ámbito de experiencia e historia. La gente olvida que los últimos 100 años fueron, yo diría que tal vez 90 años. Fue un poco inusual con el Islam porque hasta la Primera Guerra Mundial controlaban gran parte del Medio Oriente. Estaban en pleno auge. ¿Qué provocó el declive del Islam entonces o qué llevó al declive del Imperio Otomano, etcétera? ¿Y hay algo que podamos aprender de eso o abordar o vamos a enfrentar un resurgimiento del Islam? Mira, hagan lo que hagan, los llevará a un mejor lugar. Si se quedan en sus propios países y toman medidas, los islamistas toman el control de países como Siria, como Turquía, que cuando se estableció hace 100 años era un país totalmente secular con la ideología secular de Mustafa Kemal Atatürk. Mira a Turquía hoy gobernada por la organización parecida a la Hermandad Musulmana, Erdogan, que piensa igual que Hamas. Definitivamente es un gran logro para el Islam político. Mira, Siria estaba gobernada por Assad, quien no era musulmán. Assad era alawita y luchó ferozmente contra los islamistas. Él y su padre, también desde los años 70 del siglo pasado, mira a Siria hoy tomada por graduados de Estado Islámico de Irak y Siria como Yulani y sus amigos. Está bien,
Mira a Qatar, un país que fue establecido como un país tribal como Abu Dhabi, como Dubái, y se convirtió en el mayor patrocinador del terrorismo mundial. Patrocina organizaciones como Hamas y otras, y por supuesto compra políticos, compra instituciones académicas, compra medios de comunicación, compra a los influencers, derecha, izquierda, centro. Eden Whitcock, el final del presidente Trump está conectado a ellos financieramente. Así que este es Qatar, Irán, que era secular bajo el Shah, se volvió islamista. Así que no puedes ignorar el fenómeno de que países que hace 100 años o menos de 100 años eran seculares, eran mucho más, diría yo, normales en términos occidentales, se volvieron islamistas. En las tierras de origen y en las tierras de migración como Europa y América también, se están estableciendo, están llegando en grandes números, se están asentando, crean todo tipo de organizaciones y ellos influyen en la política exterior de los países hasta el punto de que Francia, Gran Bretaña, España, que definitivamente están sufriendo una migración muy alta, desvían su política exterior de ser pro-Israel a ser anti-Israel, apoyando al Estado palestino. Solo porque las masas de votantes exigen el cambio de las políticas en estos países. Así que no solo están ocupando la tierra de los infieles en Europa, también ocupan la política de los infieles o lo que reciben. Ocupan la esfera pública, ocupan la economía. Porque en muchos lugares, ramas de la economía están en sus manos, como el transporte, como las tiendas de abarrotes, todas esas cosas. Están siendo tomadas por los migrantes, que resulta que el 95% de ellos son musulmanes que vienen de países árabes e islámicos. Así que esto es realmente lo que sucede. Tenemos que verlo en un panorama amplio para ver cómo está cambiando el mundo, tanto en las tierras de origen como en las tierras de migración, por sus números que son exorbitantes. Sabes, hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo y el mundo es, ya sabes, muy flexible cuando se trata del movimiento de poblaciones hoy en día. A diferencia de cómo era hace 50 años, con fronteras claras, ahora las fronteras de Europa están siendo borradas. Todo tipo de reglas y regulaciones permiten que masas lleguen a Europa, incluso sin invitación, sin papeles, por medio del contrabando a estos países. Y los únicos países europeos que quedarán serán los de Europa del Este, como Hungría, República Checa, República Eslovaca, Polonia. Todos estos países que están interesados en mantener su cultura y no permitir que los migrantes lleguen a estos países, ellos permanecerán por mucho más tiempo como países, como estados, como naciones. Mucho después de que Europa se vaya al caño, Europa Occidental se irá al caño. También fueron los países que resistieron la invasión del Islam hace varios cientos de años. Quizá ese sea su papel otra vez. Sí, aparentemente este es el tipo de cultura de estas naciones de la cual forman parte. A diferencia de los franceses, los británicos, los holandeses y los españoles, que están sacrificando su cultura en el altar de un rawat, para traer migrantes a trabajar para ellos, para alimentarlos, para vestirlos, porque esas personas no quieren trabajar. Ellos solo quieren ser abogados y contadores y gente de los medios y políticos y artistas. Eso es todo. Mientras que todas las demás profesiones se están dejando para los migrantes en Alemania y hacia el oeste de Alemania, y esto es desafortunadamente cómo renuncian a su cultura. Y hay otra cultura en el norte de África y en el Medio Oriente, que están esperando ver a Europa que se va por el caño para poder apoderarse de ella. Y eso es lo que hacen.
Y les digo a las personas en mis monólogos que Israel es el ejemplo de cómo enfrentarlo. El hecho de que mantenemos nuestra identidad, mantenemos nuestras creencias y mantenemos la estructura de nuestra sociedad. Aunque hay quienes también intentan socavarnos, esa es la única manera de enfrentarse a esto. Y mientras más rápido Europa entienda eso, más rápido podrán, si es que pueden, bloquear este intento de invadirlos. Sí, y lo que ves en Europa ya es la reacción a este fenómeno, donde vimos en Londres millones están saliendo a las calles con una bandera de la Union Jack, porque si les importa Gran Bretaña, quieren que siga siendo británica. En Alemania ves al partido IFD, en Suecia ves al Partido Demócrata, ves a Gerald Wilders en Holanda, y sí, hay algún tipo de reacción en Europa contra la migración. Sin embargo, esas personas, digamos, de derecha no tienen más hijos que los de izquierda. Entonces está bien, hoy dicen lo que dicen y actúan como actúan. ¿Qué pasará en 30 años? Bueno, aquí en Israel decimos que los niños son nuestro futuro. Miguel Jackson dijo eso. Ellos también deben adoptar eso, Dr. Mordejai Kedar. Pudimos haber hablado mucho más tiempo, pero nos quedaremos con estas ideas generales. Quiero agradecerle por estar con nosotros aquí hoy y continúe con su importante labor de llevar el conocimiento a las personas que quieren escucharlo. Gracias por acompañarnos en Straight Up. Soy Daniel Simán y les agradezco su presencia hoy. Regreso la próxima semana. Gracias.